De la mañana arrancamos la segunda hora de 526 al fondo, Sí. aquí desde el estudio Emilia Uzcamaitacuri para el mundo, pero en especial para nuestra patria bicontinental y bioceánica que tanto defendemos. Sí, tal Querida cual. Malemanes, ya estamos en el estudio con la presencia de Fernando Pepe Tesaro, antropólogo y coordinador del colectivo Guías. Fernando, buen día, muchas gracias por estar en el estudio. Bienvenido. Buen día a todos y todas. Bueno, estuvimos hablando hace unos meses en relación a parte del laburo que llevan adelante con el colectivo Guías. Podríamos arrancar por ahí. ¿Qué es contar qué es el colectivo Guías? ¿Cuál fue el origen de su fundación y el porqué? Bueno, nosotros somos un grupo universitario de investigación en antropología social que nos autoconvocamos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de nuestra Universidad de La Plata en el año 2005, ahora se cumplen 19 años en diciembre, cuando el Consejo Directivo de la Facultad rechazó el pedido de las comunidades originarias de nuestra región del retiro de exhibición de los restos humanos de sus ancestros y ancestras de la vitrina del museo. El museo aquí de La Plata. El Museo de la Facultad de Ciencias Naturales es conocido como el Museo de La Plata, pero es de la Facultad de Ciencias Naturales desde la creación de la universidad. Tenía una historia previa con su fundador, el Perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno, que fue uno de los planificadores del genocidio roquista y instauró la exhibición de hombres y mujeres, niñas y niños capturados en la conquista del desierto. Vamos a decir, la verdad es un eufemismo porque la conquista tiene algo glorioso y esto fue un genocidio, claro. Y tampoco era un desierto, ¿no? Estaba habitado por estos hombres y mujeres, niñas y niños de las comunidades originarias. Y los traía vivos adentro del museo, los exhibía vivos y después de muertos y muertas por enfermedades curables para la época, fueron exhibidos hasta el año 2005, que las comunidades piden el retiro, y ante la negativa del Consejo Directivo nos indignamos. Nosotros éramos militantes políticos, militantes de derechos humanos, militantes universitarios, militábamos en los barrios con la Aníbal Berón. ¿Estudiaban en ese momento y cursaban en la facultad? La mayoría estaba estudiando y algunos ya habíamos terminado, egresado, y había algunos compañeros que ya estaban recibidos de hace un tiempo. Éramos todo el grupo militante que veníamos trabajando dentro de la Facultad de Derechos Humanos, militancia universitaria y política. Así que teníamos el Centro Estudiantes desde el 98 hasta la actualidad. Y bueno, en ese año fundamos también una agrupación de graduados que todavía está con el Centro de Graduados. Así que veníamos militando fuerte y tomamos esa demanda indígena. Y en el año 2006 conformamos este equipo en el primer día hábil de la biblioteca para empezar a estudiar el estado de situación, de quién eran estos restos humanos, por qué estaban ahí, quién los había llevado, y empezamos a descubrir la historia, la otra cara del Perito Moreno. Y Perdón, pero sí, se presenta como un emblema científico, no solamente en la Argentina, sino específicamente allí en la Facultad de Naturales, porque se lo plantea como un prócer, como un padre civil. Sí, claro, sí, como un sí. prócer civil y un padre sobre todo del pensamiento científico. Bueno, es una contradicción porque él no tenía ninguna formación. Claro. Está la tesis doctoral del doctor Máximo Farro que lo explicita muy bien, nosotros lo hemos investigado por nuestra parte también. Tenía así fuertes lazos con la élite de la época, era de una familia de unitario que se exilió en el gobierno de Rosas, en Uruguay, su padre se casó con una inglesa de mucho poder económico, que le armó un museo cuando era muy joven y lo presentó con su padrino, que fue Domingo Faustino Sarmiento, padrino político. De hecho, cuando se inaugura el Museo de La Plata, Sarmiento es el que da el discurso inaugural y después hay una segunda inauguración de algunas salas y Sarmiento vuelve a hacer el discurso de esa sala. Y Sarmiento lo contacta con algunos científicos que trajo en ese momento Sarmiento al país, como Carlos Rutstein, que es un científico alemán que ve las colecciones que estaba armando el niño Perito Moreno, no era Perito en esa época, ¿no? Francisquito claro. Moreno. Cuando está la fiebre amarilla en Buenos Aires, lo llevan a una estancia para que no se enferme y empieza sus colecciones de fósiles y de cráneos humanos de los indígenas que habían sido sometidos, estaban en los cementerios en esa región de la provincia de Buenos Aires. Hay un fragmento de una carta de Francisco Perito Moreno a su padre, que la voy a leer porque
porque grafica mucho lo que viene contando Fernando. Querido viejo, creo que no pasará mucho tiempo sin que consiga los huesos de toda la familia Catriel. Ya tengo el cráneo del célebre Cipriano y el esqueleto completo de su mujer, Margarita. Y ahora parece que el hermano menor, Marcelino, no vivirá mucho tiempo. Sí, esto es previo a la fundación del museo, entonces él está coleccionando de chico estos restos humanos de los cementerios, el padre le arma un museo y empieza, ya un poco más grande, a ver, ¿no? Como dice explícitamente esa carta a su padre, a prisioneros del ejército argentino, como es el hermano de Cipriano Catriel. Cipriano Catriel había sido asesinado por el ejército en una revuelta mitrista. Obviamente Mitre pierde como todas sus batallas, pero el que es ajusticiado es el indígena que había estado a favor en ese momento de Mitre, que es Cipriano Catriel. Y el Perito Moreno ahí cuenta que tiene su cráneo y ya ve a su hermano preso de Valle como futuro parte de sus colecciones, sus restos humanos. Por suerte el hermano no fue asesinado y no pasó a ser parte de sus colecciones, pero ahí vemos como él veía a los hombres ya prisioneros como parte de sus futuras colecciones. Sí. Funda un museo en Buenos Aires que nunca se abre al público y con todas esas colecciones que ya tienen 1000 cráneos humanos, funda el Museo de La Plata en el momento de la fundación de la ciudad de La Plata, y en 1884 ya empieza a traer prisioneros directamente a La Plata. El caso de Inacayal y su familia es el caso más conocido, que viven y mueren dentro del museo, y otros miembros de la elite como Ceballos, Estanislao Ceballos, le dona 300 cráneos también de líderes reconocidos que habían muerto en combate o habían sido saqueadas sus tumbas. Nosotros, más allá del trabajo que vienen realizando desde el colectivo Guías de hace muchísimos años, el nombre de Francisco Pascasio Moreno vuelve a aparecer nuevamente, particularmente esta semana, cuando el gobierno nacional elige cambiarle el nombre al gasoducto Néstor Kirchner, gasoducto que también eligieron no financiar en su momento y demás, y ponerle el nombre de Francisco Perito Moreno. Sí, es recurrente, ¿no? En muchos gobiernos se han puesto nombres. La autopista La Plata-Buenos Aires lleva ese nombre, está el glaciar. A mí lo que me llamaba mayormente la atención era el discurso de, bueno, no politizar con nombres de políticos, el gasoducto o distintos, no nombrar los animales en los billetes y esas pero Perito Moreno no fue un científico, como estábamos diciendo, no tuvo educación, casi no fue el secundario, mucho menos la universidad, sino que Sarmiento lo doctoró por decreto, y era un político, esencialmente era un político, fue diputado. Yo creo que fue por su labor de espía, así lo consideran las comunidades originarias, y también muchos investigadores han visto su rol de espía en la avanzada del ejército, porque él va señalando dónde están los pastos, las aguadas, las comunidades, para que el ejército pueda entrar rápidamente a esa llamada conquista. Él mismo lo explicita, que va con mando sobre soldados, porque su amigo Villegas le da hasta uniforme de sargento y da órdenes en esa avanzada militar, y le pagan con 4 hectáreas, 4 leguas, que él después dona parte de eso para hacer el primer parque nacional, que es el Nahuel Huapi, allá en Bariloche, donde está también. Sí. En el 42 se hace el Museo Francisco Pascasio Moreno y se lo entierra en la isla Centinela. O sea que vemos que también en esa época una dictadura también lo homenajeó en ese momento, y ahora se lo homenajea diciendo, bueno, no son políticos, sino héroes civiles, y son políticos, justamente, era diputados también. Así que hay una contradicción muy grande, más allá del rol que nosotros impugnamos de Francisco Pascasio Moreno, que no fue un científico, sino que fue uno de los... No lo decimos solo nosotros, lo han estudiado otros antropólogos previamente, sobre todo del extranjero, porque acá es bastante tabú criticar esta figura, sobre todo en el Museo de La Plata. Claro. Es un tabú muy importante, que fue cómplice del genocidio. Stagnaro lo dice claramente. ¿Perdón, quién? Un antropólogo, Stagnaro. Plantea que Ceballos y Moreno son los que no solamente son partícipes, sino que lo planifican al genocidio. Claro. Son parte de la planificación junto con el... Y de la elaboración, también de llevarlo a cabo, ¿no? Claro. Porque traen hombres y mujeres que van destinados a morir al museo, que son los que están expuestos hasta el 2006, que nosotros pudimos con el colectivo denunciar este estado de situación y retirarlo de exhibición con nuestro primer triunfo, que fue el retiro de todos los restos humanos. O sea que hacían exhibición con los originarios vivos ahí. O sea, ¿vivos? También ellos eran parte, porque bueno, estaban viviendo ahí, pero...
eran parte de la puesta en escena, digamos. Estaban prisioneros porque los obligaban a trabajar en la construcción misma del museo, eran exhibidos los investigadores extranjeros que venían a conocer a los pueblos originarios. Este es el ejemplo de la familia Inacayal, digamos. Exactamente, y la familia Foyel, que son primos hermanos, que mueren muchos de ellos dentro del museo en una primavera trágica de 1887 y una seguidilla de muertes. O sea, son exhibidos vivos, son obligados a trabajar dentro del museo, a tejer para las colecciones etnográficas, llamadas así, pero en realidad son prisioneros de la ciencia. Y una vez muertos, previamente son desnudados, fotografiados humillantemente para mostrar que eran supuestos salvajes y primitivos, entonces le tienen que despojar de la vestimenta para mostrarlos desnudos, entonces que quede ese estigma del salvaje, desnudo, primitivo, y después sus cueros cabelludos, sus orejas, su cerebro, su piel y sus esqueletos son exhibidos en la vitrina como miembros de pueblos que por su propia debilidad génica se extinguían, ocultando así el genocidio que estaban llevando a cabo. Los insertan en una espiral evolutiva donde desaparece, ¿no?, por la evolución natural los dinosaurios, después la megafauna del Cuaternario, esos tigres dientes de sable que están en la puerta del museo, los tatú-muritas, esos gigantes son los gliptodontes. Entonces hay una espiral evolutivo donde desaparecen los dinosaurios en el guión museográfico del museo, desaparece la megafauna y desaparecían los pueblos originarios por la evolución natural y no por el genocidio que ellos estaban planificando, y hacían una pseudociencia racista de exponerlos como primitivos salvajes que se distinguían por su propia debilidad cuando ellos planificaban el genocidio. Soy redundante, pero quiero que quede clara la idea. Está perfecto. No, está clarísimo. Recién planteabas un poco algunas de las victorias y nombrabas el año 2006, porque también parte de la obra del colectivo Guías es parte de la restitución de los restos, en este caso de la familia Inacayal, pero hubo infinidad de los mismos. Contar un poco cómo son esas restituciones y también cuál es el encuentro con la comunidad, en clave, incluso me imagino, en clave hasta de reparación histórica, de cerrar un ciclo. Nosotros empezamos, con ese estado del arte, vimos que había una ley nacional de restitución que estaba sin reglamentar desde el año 2001. Como decía recién, en el 2006 con esta investigación denunciamos que en vitrina estaba un joven Yagan Maishkensi que había sido fotografiado, prisionero del museo, muerto, y todavía estaba en vitrina. Denunciamos en los medios, en ese momento estaba la ley de medios, había muchos medios alternativos, pudimos denunciar que Mackenzie tenía una foto vivo, una historia, un joven de 22 años que estaba en el museo todavía exhibido, y logramos que se apruebe el retiro de Mackenzie un 22 de agosto, un día caro para la militancia, de 2006, y después el 1 de septiembre de todos los restos humanos. Esa fue la primera victoria. Y nos impugnaban, decían, sacan los restos humanos y ahora ¿qué van a hacer en los sótanos? Entonces dijimos, no, los vamos a restituir. Y uno de los descubrimientos que tuvimos en el 2006 es que en Argentina se había hecho una restitución en el año 94 y una segunda y única restitución en el año 2001, en el 94 del Lonco Inacayal, y en el 2001 de Panquitrusger, conocido como Mariano Rosas a La Pampa. Y encontramos que el museo se había negado a restituir en el 94 Inacayal y habían tenido que sacar una ley nacional específica para que lo restituyan, y la habían violado, se habían quedado con el cuero cabelludo, la oreja, etcétera. Y también vimos que en ese momento nos planteamos que había también una invisibilización de género, porque se había reclamado al Lonco Inacayal y no a su esposa y a su sobrina que habían muerto dentro del museo. Margarita Foyel, su sobrina, y su esposa no tenían ni registro del nombre, o sea, era la esposa del cacique Inacayal, una invisibilización importante. Entonces empezamos a investigar esas muertes, encontramos que la restitución de Inacayal había sido incompleta, y entonces también en septiembre aprobamos un programa dentro del museo de restitución de los restos humanos que retiramos y los que no estaban en exhibición. Nos llevó 8 años y en el 2014, el Día Internacional de los Derechos Humanos, pudimos restituir a Margarita Foyel. Encontramos en el 2019 el libro de bautismos, de bautizos del momento de la captura, y encontramos el nombre originario que era Tropachum Foyel de Colopichum. Y también encontramos el nombre de esta mujer de Inacayal que no tenía nominación, la habían bautizado como Ana y se llamaba Kelechun Inacayal. Eso nos llevó otros años. Así que 8 años nos llevó esa restitución, pero entre medio logramos en el 2010, y ahí es sí la clave de la reparación histórica que vos bien decías, en el año del Bicentenario,
logramos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reglamente la ley de restitución de restos humanos indígenas con el decreto 701 y le dé la potestad al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para restituirlo. Y entre medio, antes que se termine de poner en puesta esa ley en servicio, en el 2010, el 10 de mayo, restituimos nuestra primera restitución como colectivo guía, fue la de la niña Damiana, una historia también tremenda, porque una expedición del Museo de la Plata va al Paraguay en busca de un pueblo que se llama asimismo los Baché, que son los que hablan, que en el museo todavía hoy en las salas dice los Guayaquíes, que es rata de campo. Van en búsqueda de ese pueblo, encuentran como siempre que los pueblos originarios son culpables de un robo, de algo, entonces los asesinan y se traen una niña, y ese día era San Damián, entonces le ponen Damiana. Se traen la niña a La Plata, la educan en la familia de Alejandro Corre, el fundador del Partido Socialista, esas contradicciones también que vemos ahí. La educan como mucama de su madre, alemana, ella aprende alemán, todo. Cuando termina el crecimiento y desarrollo de esa niña, muere de una enfermedad curable para la época, siendo estaba entre doctores. Entre medio la acusan de desenfreno sexual, cuando ella había sido abusada. Claramente se ven las fotos que le sacan desde el Museo de la Plata, un alemán, Adolf Lehmann-Nitsch, desnuda, con golpes. Otro, ese personaje que nombrás recién es parte también de los... está mal llamarlos profesionales, pero de los que construían la misma línea que Francisco Pascasio Moreno en relación a la concepción genocida, incluso. Sí, estos son profesionales del genocidio, ¿no? Sí, ya son profesionales, sí. Son estos alemanes que, por ejemplo, Adolf Lehmann-Nitsch, cuando gana Hitler, vuelve a Alemania a colaborar con el régimen genocida más importante de Europa, ¿no? Del 33, vuelve ahí en ese momento, después de prestar servicio en el Museo de la Plata durante muchos años, y él le corta la cabeza a Damián una vez muerta, a Adolf Lehmann-Nitsch, y la manda a Alemania. Y el pueblo H del Paraguay, cuando nosotros estábamos haciendo el estudio en 2006 del estado de situación, veíamos que había un pedido de restitución a Alemania, porque se sabía que estaba su cabeza, no se sabía dónde, y estaba en los medios. Me acuerdo una contratapa de Página 12, la antropóloga Patricia Arena planteaba que había que restituir y encontrar la cabeza de Alemania para restituirla al pueblo H. En el 2007 yo identifico dentro de las colecciones del Museo de la Plata el cuerpo postcraneal de Damiana. Nos contactamos con Patricia Arena, que está en Tucumán, con el pueblo H, se hizo el reclamo, y en el 2010, en el momento que sale la reglamentación de la ley, el museo decide entregarnos a Damiana y también a un hombre H que había sido asesinado en los yerbatales paraguayos, y lo llevamos al Paraguay. 2 años después pudimos identificar su cráneo. Esto es un rompecabezas del horror, uno lo cuenta así, es la verdad muy crudo, pero bueno, es la verdad, es el genocidio de lo que pasó. Es el genocidio, ¿no? Son las pruebas materiales del genocidio. Te mandan saludos y pone abrazo por visibilizar un tema sensible tapado por los educadores, el genocidio más grande de la historia por estos próceres monstruosos. Gracias. Y ahí, bueno, pudimos restituir a Damiana de completar ese rompecabezas del horror, como decimos nosotros, desde Alemania al Paraguay. Así que bueno, después ya con el programa ya dentro del Estado Nacional de 2010, se hicieron numerosas restituciones, más de 25 restituciones. Luego de la reglamentación que nombrabas. Luego de la reglamentación. Damiana fue previa. Claro. Y Inacayal fue con la reglamentación, pero también con mucha presión política sobre el Museo de la Plata, 2014, en el 10 de diciembre. Y después se abre un camino ya de restituciones, donde hemos restituido fusilados y asesinados del pueblo Com, Anapalpí, asesinados también del pueblo Com, como el cacique Polvareda al norte de Santa Fe. Tenemos 3 huichí asesinados en los ingenios azucareros, por ejemplo. El caso de los huichí, hay uno que es asesinado en el ingenio Ledesma en 1921. O sea, para ser patrimonio de la nación, que es lo que el Museo de la Plata se arroga, tiene derecho por ley de cuidar el patrimonio de la nación, tiene que pasar por lo menos 100 años. Un adoquín de la calle, si tiene 100 años, ya es patrimonio. Tiene que ser custodiado por patrimonio, ¿no? Estos muertos, Damián había muerto en 1907, y yo la encontré en enero de 2007, no había cumplido todavía 100 años. O sea, estaba en un limbo de ilegalidad también. Los muertos huichí de 1921 en el ingenio de Ledesma tampoco cumplían esa condición de ser patrimonio. Entonces nosotros nos cuestionamos, ¿no? Son custodios del patrimonio. ¿Es patrimonio de la nación el cráneo, la oreja, el cuerpo de estos hombres y mujeres que fueron
esclavizados porque trabajaban prisioneros del museo, pero era trabajo esclavo, ¿no? No estaban Claro. rentados, estaban prisioneros. Y aparte la especulación de tenerlos muertos y exhibiéndolos, es horrible que se plantee eso, ¿no? Y que la sociedad lo acepte también. En ese momento también había críticas, nosotros encontramos en Diario de 1887 que hay un periodista que lo denuncia en el Diario de la Capital como denuncia gravísima, así lo titula, y denuncia las muertes de estos hombres y mujeres, y Francisco Pascasio Moreno le contesta desde el Diario de la Nación diciendo, bueno, nosotros previendo su muerte ya teníamos los certificados de defunción preparados, siendo que tenían enfermedades curables para la época, o sea que no solamente los tenían ahí, hay una cruel ironía y un cinismo muy grande en esa época y en la actualidad, ¿no? Es decir, no queremos políticos con nombres de político en el gasoducto y le ponemos el nombre de un político que fue cómplice del genocidio. Sí, fue cómplice del genocidio. Y no solo eso, sino que nos podríamos meter también hasta con la votación propia de Naciones Unidas, que fue el lunes, me parece. si no me equivoco. La Argentina votando en soledad en el mundo, porque es el único voto en contra al reconocimiento del derecho a los pueblos originarios, en este caso las comunidades originarias, pero del mundo, no exclusivamente en el caso de la Argentina. Algo que veía algunos diplomáticos, hablábamos con Carlos Raimundi, con el cual dialogamos semana a semana, y nos decía, esto es contrario incluso a la propia Constitución Nacional nuestra. Sí, acá a mí me gusta, contradicciones sinónimo de vida, decía un pensador. Yo veo las contradicciones, ¿no? Porque el voto de la Argentina se justifica en contra por izquierda. Están planteando una discusión que nosotros hemos tenido con algunos arqueólogos y antropólogos sobre todo. Dicen, no se contempla la totalidad de los derechos indígenas porque al aceptar los derechos ancestrales pueden violentar los derechos de la infancia, por ejemplo, ¿no? De la niñez, de la mujer. Y nosotros vemos casos que claramente pasan en Argentina y pasaron, como el abuso de las niñas wichí. Y hay un documental de John Palmer, un antropólogo estadounidense, que justifica, él viviendo ahí en las comunidades de Salta, casado con wichí, justifica la violación de las niñas por parte, diciendo, bueno, es parte de su cultura. Y nosotros tenemos un trabajo muy grande hecho con una dirigente wichí, Doctorina Zamora, fallecida hace muy poco, que fue la que reclamó los wichí del Museo de la Plata, que planteaba, no, nosotros como wichí no aceptamos esto es parte del patriarcado que se empezó con la conquista, es una imposición. Entonces vemos que esa contradicción que existe hoy hasta en la academia, ¿no? De justificar violaciones de niñas como parte de la cultura de un pueblo que pasó 300 años luchando contra los distintos estados españoles y argentinos, sin todavía hoy el pueblo wichí estar inserto. No estuvo inserto en el Incario, no estuvo inserto con la Corona de España y tampoco en el estado argentino. El pueblo wichí resiste como puede, y es donde el genocidio en Salta se ve claramente, porque todos los años tenemos 40, 50 niños wichí muertos. Desde el año 1970 hasta hoy está registrado que todos los veranos hay muerte de ese número de niños y niñas wichí. Entonces vemos que insólitamente se vota en contra por izquierda al mundo, ¿no? Con una contradicción que es verídica. Pero bueno, no se resuelve la violación, lo que llaman ellos el chineo, salir los criollos a debutar violando indígenas, que todavía se sigue esa práctica en el norte argentino. Entonces vemos ahí como hay un cinismo muy grande. Claro. Con respecto un poco al planteo también de cómo fue esa restitución y parte del laburo que viene haciendo, recién recordaba cuando nombrabas el 10 de diciembre del 2014, que fue un acto, la verdad que muy emocionante en el Museo de la Plata, sobre todo cuando tiene toda esta densidad histórica, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo viven ese laburo? Y sobre todo, ¿cuál es también el planteo de las comunidades con las que laburan cotidianamente? Sí, bueno, quedamos hermanados con esas comunidades, obviamente con muchas comunidades. Nosotros trabajamos hoy con 25 pueblos originarios de los 40 que hay representados en Argentina. Con 11 de ellos hicimos ya 25 restituciones, o sea, tuvimos victoria. Con 9 de estos pueblos tenemos proceso de restitución y con 5 estamos en un proceso de conocernos y empezar a trabajar. Tenemos anhelos, sí, de poder trabajar con el pueblo Vilela y otros pueblos que no están en
en nuestro territorio actual, como es el pueblo Cahuéscar, que tiene dentro del Museo de la Plata una mujer que estuvo prisionera y murió dentro del museo, como es Eutialma, conocida como Tafá, que fue una de las prisioneras de la ciencia, que es una deuda pendiente. Pero bueno, la verdad que sí, todas las restituciones fueron muy emocionantes. Yo no quiero hablar en lo que sienten las comunidades, porque eso no me corresponde, pero sí le pregunté algo, siempre le hago preguntas, ¿no? Como parte del oficio nuestro. Y me contestó un hombre de las comunidades en el 2012 en Viedma, que hicieron una recuperación, que es un paso superior. Ellos recuperaron los restos sin intermediarios, tuvieron causas penales obviamente, claro. Pero fue un paso superior porque hubo una recuperación así de los materiales del museo y también de los restos humanos del museo. Eso fue directamente entrando al museo en Viedma. Sí, y también en la restitución de Inacayal, y una compañera me decían lo mismo, sin conocerse, en dos momentos distintos, se demuestra que se puede. Y eso para mí, como eran los inicios, nos marcó mucho. 2010, era la de Damiana y la de 2012. Justo dos restituciones, las primeras, la recuperación y la restitución, nos decían dos personas, han demostrado que se puede, y eso fue muy fuerte para nosotros porque veníamos de una lucha muy, muy dura dentro del museo, rompiendo este tabú. Después, bueno, la primera restitución de la Damiana fue en territorio tremendo, porque el pueblo H tiene una costumbre, no sé si ancestral, pero sí actual, que todos rompían en llanto, y el hombre que, así como nosotros entendemos que el genocidio roquista fue el padre del genocidio de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, por la impunidad que llevó eso, por la presidencia que se ganó Roca, las estatuas, yo creo que Videla, La Macera pensaban que iban a tener sus propias estatuas, apropiaron niños como se apropiaron también. Bueno, hay un montón, ¿no? El primer genocidio se llama asimismo el proceso de organización nacional, y la última dictadura se llamó el proceso de reorganización nacional, tomándolo, cumplieron 100 años justo en 1979, se festejó el centenario, etcétera. Eso lo mostramos bien en la película que está ahora, Jinetes de Roca, un documental que estamos participando hablando de esto. Y en Paraguay, las comunidades H también habían sufrido un genocidio del de Stroessner. En conjunto, el genocidio de la dictadura de Stroessner también se aplicó sobre el pueblo Baché, los asentaron, perdieron la mitad de su población. Y la dictadura más larga del continente, la de Stroessner. Sí, claro. De lo que se llamó el Plan Cóndor, ¿no? Sí, claro. Una de las bases. Y fue la última que cayó, cuando ya no teníamos más dictadura, seguía todavía ahí en el año... Ellos sufren el genocidio de Stroessner en 1985, o sea que estamos hablando cuando nosotros ya estábamos entrando en la democracia, ellos estaban sufriendo, el pueblo H, ese asentamiento forzoso, y nos contaba a todos, ¿no?, que él había visto de niño a su madre la última vez en un charco de sangre muerta, y fue llevado a Estados Unidos por una comunidad menonita, y también se apropiaron de su nombre, le pusieron Juan Meno, y que él muchos años después estaba alcoholizado, era un hombre alcohólico allá porque estaba fuera de su pueblo, y volvió al Paraguay y ahora decía, ahora soy pobre, pero estoy con mi pueblo. Entonces era muy emotivo, y ellos asociaban también el genocidio, y lo hicieron en la Casa de las Memorias del Paraguay, el primer acto de restitución, y después en territorio. Así que fue muy fuerte ese, porque era para nosotros la primera restitución que hacíamos. Damiana parecía que había llegado herida de muerte a ese momento, ¿no? 100 años antes, la comunidad la recibió así, con esa potencia de que estaba llegando herida de muerte ahí. Es muy, muy tremendo. Y después, bueno, cada comunidad y cada cosmovisión lo expresa de distintas maneras, pero siempre con muchas emociones muy, muy fuertes y encontradas, ¿no? Porque es un momento de felicidad, porque se logró, y es un momento de tristeza, porque son los ancestros y ancestras. Muchas veces trabajamos con descendientes. La restitución de Catriel que vos nombrabas, el cráneo, esa preciosa joya que tenía el Perito Moreno, trabajé con la bisnieta, falleció, ella tenía un pedido a Parque Nacional desde el 99 y no se pudo concretar. Después trabajé con la tataranieta, con Marta, falleció sin hacer la restitución, y logramos la restitución con el chosno. Entonces fue muy fuerte esa restitución también para la comunidad y para el hombre Domingo Catriel, que había visto a su abuela y a su madre luchando en soledad en Azul, y él enterrar al cráneo de Cipriano en la Plaza Azul del pueblo originario en el momento de la restitución de Parque. Esto fue 2018, imagínense, desde el 99 estaban luchando. Para él años. Fue tremendamente fuerte, inconmensurable para nosotros. Pero bueno, acompañar ese proceso también a nosotros nos conmociona, nos emociona, nos sensibiliza,
y nos fortalece. Sí. Y sobre todo, como ratificabas recién, esta lógica de se puede, ¿no? Eso nos decían, viste, estas personas, y a nosotros nos parece posible que una reparación histórica tiene que ser integral, obviamente. Hoy estamos trabajando en una etapa, si se quiere, superior a las restituciones, igual todas son importantes. Cuando hicimos la restitución del cacique Polvareda al norte de Santa Fe, empezamos por un caso de desalojo de una comunidad. El cacique Polvareda había sido asesinado en 1866 junto a 5 caciques más y 70 hombres y mujeres, y después el resto se fue repartido por el ejército. Siempre encontramos eso, encontramos que había nos contaban las comunidades que habían sufrido una masacre en 1887, y nos decían que habían asesinado ellos a un cura que estaban en la reducción, y por eso el ejército lo había ajusticiado, ¿no? Claro. Cuando investigamos encontramos que el padre Ermete había muerto 10 años después en manos de los terratenientes por una disputa de los títulos de propiedad que él había conseguido para las comunidades. Es una cosa increíble como en un lugarcito como San Antonio y Las Toscas, al norte de Santa Fe, se condensaba la historia argentina, ¿no? Porque en ese momento, en 1887, Santa Fe había pedido un empréstito extranjero, ¿no? Plata a los ingleses le piden al gobernador de Santa Fe que le pague con ese territorio. El gobernador de Santa Fe le contesta que ese territorio del norte de Santa Fe todavía era de territorio nacional del Chaco, estaba en manos del coronel Obligado, que es el que lleva a cabo el genocidio en lo que se llama el Desierto Verde, que también aporta, ¿no? Yo decía, restituimos estos que fueron asesinados en ese marco por Fontana, por Obligado mismo, estos hombres Con y Mocoy, y le pide ese territorio. El territorio del Gran Chaco tenía 3 ciudades: Resistencia, al indígena, ¿no? Se llama así por Resistencia al indígena, Reconquista y San Antonio de Obligado, que tenía el homenaje al gobernador. Como le contestan eso, los ingleses interceden con el presidente de la nación, que corre la frontera de la provincia de Santa Fe hasta el paralelo 28, que es de donde está actualmente. Entonces le pueden pagar a los ingleses ahora sí con esas tierras que ellos querían. Corre las fronteras interiores de la Argentina, estos ingleses, a pedido de los ingleses, para pagarle una deuda que cuando se retiran los ingleses, la misma deuda quedaba todavía en pie, nunca se había pagado, más allá que le habían dado 1,5 millones de hectáreas con la población y 2 de los pueblos. Entonces Obligado renuncia a la gobernación, y Rudecindo Roca, el hermano de Julio Argentino Roca, que en ese momento gobernador de otro territorio nacional que es el de Misiones, manda a pedir una niña a la comunidad. La comunidad se resiste, pero el ejército se lleva una niña. El último telegrama del intercambio que exhumó el antropólogo Francisco Mora, compañero, que estuvo aquí también en el estudio hablando del laburo que estuvieron realizando. Sí, es el compañero que está investigando la parte de Santa Fe. Y en el último parte dice, recibimos mula y china, o sea, llega la niña para el servicio personal de Rudecindo. Entonces cuando vuelve el sargento que se la llevó con el soldado, la familia los ajusticia y huye al monte. Rudecindo manda al ejército, y lo cuenta el padre Ermete, que llega el ejército y reducen a las personas que se habían quedado ya con él, que no habían participado, las atan de pies y manos, las encierran en una habitación y esa noche las fusilan. Son 14 hombres, una mujer y un niño, y son fusilados, y también 2 hombres que están trabajando con el agrimensor, que tampoco habían participado. Cuando llegan a la reducción, en el camino se lo encuentra el ejército y los atan, asesinan y queman. Espero que haya sido en ese orden, y el padre Ermete registra eso y los entierra. Nosotros, cuando encontramos las actas de defunción escritas por el padre Ermete, que estaban obviamente escondidas en el cuaderno de defunción que solo veía el padre y su sucesor, después fue asesinado por el reclamo de tierras, porque al correrse el límite de la provincia pierden la titularidad de las tierras que tenían, y hicimos una denuncia penal que se transformó en el primer juicio por la verdad, a imagen y semejanza de lo que hicieron nuestras madres y abuelas cuando había impunidad menemista en Argentina, por el genocidio indígena. Eso fue en el 2020. En el 2021 la causa penal de Napalpí se transformó en juicio por la verdad. Como ya tenía 10 años de investigación, ya tiene sentencia. Y en el 2022 inauguramos el tercer juicio por la verdad en San Javier, también centro de Santa Fe, centro norte, donde una masacre en 1904 hacia las comunidades indígenas quedó impune. Así que estamos trabajando hoy con 2 juicios y impulsando que se cumpla la sentencia del juicio de Napalpí. Esto es histórico.
En el caso de esto que estaba nombrando Fernando en estos momentos, alrededor de la masacre en Apalpí, recomendarles que está la entrevista que hicimos con Pancho Mora alrededor, creo que fue a principios de este año, si no me equivoco, por marzo, por ahí, abril. La van a poder revivir en Trinchera TV. Si ponen Francisco Mora Trinchera, les va a aparecer Masacre en Apalpí, pongan, les va a aparecer en YouTube. Fernando, con respecto, primero agradecerte obviamente estos minutos, pero antes de despedirnos, en relación a esto de los juicios por la verdad, bien recién decías, retomando una histórica lucha de nuestras madres y abuelas en relación a lo que ha sido el segundo proceso de reorganización nacional, como bien lo destacabas recién, y este encadenado histórico que hacías, ¿cómo se llevan adelante estos juicios y si tienen también en vista nuevos? Sí, tenemos pensado en Tierra del Fuego, estamos trabajando con las comunidades indígenas porque tenemos ahí varias masacres detectadas. Quiero decir que el de San Antonio de Obligado, el 27 de septiembre del año pasado, ya en la segunda campaña que hicimos con el equipo argentino de antropología forense, que estuvo en Apalpí, acompañamos en Apalpí, pero no encontraron la fosa, y en la segunda campaña que hicimos en San Antonio encontramos la primer fosa del genocidio indígena. Ya tenemos las pruebas materiales que estaban en el Museo de la Plata del genocidio, ahora tenemos las pruebas materiales también encontrando la fosa de San Antonio. Así que pensamos abrir... ¿Esa fosa es de la masacre de Napalpí o es de otra? No, encontramos la de San Antonio de Obligado. Las de Napalpí no se encontraron, claro. Acompañamos, sigue el proceso del EAF. Tuvimos 2019 buscándola y el EAF sigue hasta el día de hoy. Claro. Pero hicimos 2 campañas a San Antonio y el 27 de octubre... Digo, para que se entienda, se está buscando una fosa y se encuentra otra. Se estaban buscando en paralelo. Claro, estaban buscando la de Napalpí y nosotros estábamos buscando la de San Antonio. Claro. La de Napalpí todavía no se halló, que venía de 2019 buscándose. Y la de San Antonio hicimos una en marzo y una en septiembre del año pasado y la encontramos. La primer fosa del genocidio indígena por el Estado argentino. Hay en Mendoza una fosa que se encontró ahora con 19 personas atadas de pie y mano y asesinadas, que suponemos que es del genocidio de el Estado, el Reino de España. Estamos esperando los análisis forenses que nos den la determinación histórica. Así que tendríamos una segunda fosa ya en Rivadavia, en Mendoza, pero todo indicaría que sería en manos de los españoles directamente. O sea que esta es la primera fosa del genocidio indígena. Y esperamos abrir en Tierra del Fuego. Y bueno, y hoy... A las 5 de la tarde en la Facultad de Humanidades, ahí en la biblioteca, va a estar Francisco Mora, el licenciado Mora, y nuestro compañero, el fotógrafo del colectivo, Marco Bufano, presentando una muestra que ha recorrido muchísimos centros clandestinos de detención y muchísimas comunidades también. Para nosotros un orgullo, tienen una réplica de la muestra y la itineran las mismas comunidades originarias, sobre todo Mapuche Tehuelche, pero también Com y Mocoy. La muestra Prisioneros y Prisioneras de la Ciencia. La van a estar presentando con la Cátedra de Historia a las 5 de la tarde en la biblioteca, así que están todos invitados para escuchar a los compañeros que van a profundizar esto que yo rápidamente les estaba contando. Esto es hoy a las 5 de la tarde en Humanidades. Ahora dentro de un ratito vamos a poder pasar el flyer que lo tenemos del otro lado. En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, calle 51, entre 124 y 125, es en el ex BIM 3. Claro, un centro también clandestino. Sí. Y también tenemos una muestra paralela montada en el Museo del Banco, que era el Museo del Banco Provincia, que está en el Ministerio de Economía, en la bóveda misma, está montada una muestra que se llama Restituciones, que es un trabajo que hizo Marco Bufano, donde solapa las fotografías tomadas en los ingenios azucareros y en el Museo de la Plata en 1900, donde Lehmann decía, tienen la oreja de judío, la cara de judío, ¿no? Ese alemán que después vuelve con Hitler, ya planteaba en 1900 que tenían rasgos de judíos, que había que hacerlos que trabajar a estos hombres y mujeres, con fotografías estenopeica de la EQESMA, donde trabajamos muchos años. Entonces une también desde lo artístico los dos genocidios, para concientizar, sensibilizar y visibilizar. Así que están invitados también hasta mañana a recorrer la bóveda del Museo Histórico del Ministerio de Economía. De la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, siempre. Bien. Acá en La Plata. Y acá en La Plata. ¿Dónde queda? 6 y 46. 6 y 46. Sí, 7 y 8, perdón. 46, 7 y 8. 46, si 7. Van ahí, plantean que van al Museo de la Bóveda, está la muestra hasta mañana montada.
Perfecto. Y hoy a las 5 de la tarde en Humanidades repetimos nuevamente el conversatorio pasado y presente de la lucha de las comunidades originarias con la muestra también que hacen desde el colectivo. Fernando, agradecerte mucho estos minutos y ahí estábamos viendo justo en pantalla para quienes estén en YouTube. Gracias, Caro, que lo puso, que justo lo había sacado y lo puso de nuevo. Ahí está la convocatoria con la dirección, quienes van a estar presentes, como bien recién detallaba Fernando. Desde acá comprometernos siempre a que está el espacio abierto para tratar esto. Ya saben que para nosotros es fundamental en clave no solamente de la reparación histórica, sino además de avanzar hacia una noción de descolonización, de esta colonización mental con la cual avanzan en no solamente la historiografía oficial, como bien detallábamos, que nos plantea a Francisco Pascasio Moreno como un prócer, a lo mismo a los Roca y demás, sino dar las discusiones sobre lo que realmente pasó en nuestra historia, que no fue ni más ni menos que un genocidio, que además tuvo su réplica años después, seguramente con otros con otros elementos, pero que se sustentó en la misma negación del otro. Sí, sobre todo el objetivo era el mismo, apropiarse de los territorios, de los recursos naturales y de la mano de obra de nuestros pueblos. Sí, y esto de también que la historia siempre la cuenta el genocida, eso hay que cambiarlo, y por eso muchas gracias por estar hoy acá y contarnos este lado de la historia. Sí, este lado de la historia estaba contado lamentablemente en los restos humanos, ¿no? Estos cuerpos que tenían los sablazos, los orificios de bala, está escrita con sangre en los restos de los ancestros y los ancestros. Así que para nosotros es un honor estar en la trinchera, porque para nosotros es una radio compañera, así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, a vos, Fernando, a todo el colectivo, que tengan una gran jornada el día de hoy, y obviamente los micrófonos, el piso y cualquier propuesta comunicacional que quieran, saben que acá tienen una trinchera para seguir creciendo en este reclamo y conseguir justicia, que es al fin y al cabo la búsqueda de todo esto. Un saludo a todos y todas los miembros de la comunidad que nos van a estar escuchando seguramente en los territorios, que siempre saludan y agradecen a la radio que difunden esta temática tan olvidada. Y gracias a ustedes. Gracias a vos, Fernando, y un fuerte abrazo obviamente a todas las comunidades. Querida Malemanes, 9:46 de la mañana. Sí. Nos vamos escuchando otro tema y volvemos con más de 526 al fondo. Dale.